Algo de lo que trajo la década de los 60 en Japón fue lo que hoy se conoce como el boom o el auge de los monstruos. Diversas productoras, pero por sobre todo Toho, estaban teniendo un gran éxito lanzando casi anualmente una película protagonizada por monstruos. Es en este momento cuando el estudio Daiei igualmente quiso sacar ventaja de todo esto, buscando entrar en el mundo de los monstruos con su propia película, por lo que eventualmente estrenaría en 1965 Dai Kaiju Gamera, y de allí en adelante creó toda una franquicia en torno a este personaje. Sin embargo, Gamera no fue para nada lo que Daiei planeó originalmente para competir durante el auge de los monstruos. Para 1963, el estudio buscó entrar de lleno en el Kaiju Eiga con algo diferente al resto. Daiei decidió que su próxima película no iba a estar centrada en un único monstruo, sino en todo un grupo de animales fuera de control. Esto teniendo en cuenta el hecho de que el filme Los pájaros había sido todo un éxito en Japón, por lo que teniendo en mente hacer una película similar al muy popular Godzilla, pero que también tuviera algo de lo que hizo a Los pájaros tan popular, se empezó a idear cuál sería el animal adecuado para que protagonizara su próxima cinta. En un inicio, luego de visitar un zoológico, se pensó en usar pulpos, además de otros animales que claramente iban a ser difíciles de representar, por lo que al final se decidió que la película debut en el cine de monstruos de Daiei iba a estar centrada en ratas mutantes de tamaño colosal. La idea de las ratas era perfecta, pero precisamente quienes iban a ser las protagonistas tendrían una peculiaridad. Estas no iban a ser interpretadas por un hombre en traje, y mucho menos usando stop motion. El uso de marionetas, aunque se tomó en cuenta e incluso varias de ellas fueron creadas, se descartó al verse muy poco convincentes, por lo que no existiendo ninguna otra forma, las pequeñas protagonistas de la película que llevaría por nombre Daigunju Nezura serían ratas reales. Aunque la idea de utilizar animales vivos no tenía muy tranquilo al director Mitsuo Murayama, tras una toma de prueba en la que se tuvo relativo éxito filmando a las ratas, la producción de la película arrancó con total normalidad tan solo unos días después. La gran horda de bestias Nezura iba a contar que tras fallar en la creación de un nuevo superalimento, este fue desechado de forma irresponsable por el laboratorio que lo había desarrollado, haciendo que poco tiempo después fuera encontrado y devorado por las ratas que habitaban una pequeña isla cerca de Japón. El ingerir el fallido experimento terminó por hacer que todas ellas se volvieran extremadamente violentas y terminaran creciendo hasta alcanzar varias de ellas más de 2 metros de altura. Eventualmente el grupo de ratas gigantes también comenzó a devorar animales de ganado, pero tras acabar con todo, su siguiente objetivo fueron los habitantes de la isla. En busca de solucionar la horripilante invasión de ratas, se comenzó a lanzar gas venenoso por toda la isla con el fin de matarlas, pero lo único que se consiguió es que éstas se escaparan, llegando de esta forma hasta Tokio, donde comenzaron una verdadera invasión a la capital de Japón. Esta llegaría a su punto máximo con la aparición de una rata mutante de tamaño colosal, a la que se conoce como Mamut Nezura. Para el final, no fue la humanidad, ni ningún ataque o estrategia lo que terminó con la invasión, sino que serían las mismas ratas, quienes en medio de su furia incontrolable, comenzaron a devorarse entre sí, finalizando las propias ratas el ataque que ellas mismas habían comenzado. La idea para llevar a cabo esta historia era liberar varias ratas en una gran miniatura, para que por sí solas comenzaran a moverse y así representar el ataque a la ciudad. Sin embargo, a la hora de hacerlo, se comprobó que las ratas no eran buenas actrices. Resultaba extremadamente complicado hacer que los roedores cooperaran con la filmación. Estos corrían por el escenario, se agrupaban en un lugar específico y algunas simplemente caminaban explorando. Algo a lo que se le suma el hecho de que estas ratas eran para su uso en laboratorio y físicamente distaban mucho de ser las terroríficas bestias sin control que trataba de vender la película. Por lo que al verse detenidos por este inconveniente y tratando de solucionar, entre comillas, este problema,
se tomó la decisión de hacer algo que actualmente sonará inverosímil. La propia Dai lanzó un aviso. Toda persona que atrapara ratas salvajes vivas iba a ser recompensado con 50 yenes por cada rata que entregara al estudio. Podrían ser ratas de alcantarilla, sacadas de la basura o donde sea que fuera. Lo importante es que estuvieran vivas y principalmente que se vieran aterradoras. De tal forma, con la ayuda de un pequeño vehículo que recorrió las calles, las personas entregaron sus ratas a los representantes de Dai, haciéndose rápidamente con un número considerable de roedores que, según ellos, iban a hacer un mejor trabajo que las ratas de laboratorio. Al final consiguieron su cometido, y ya contando con sus horribles ratas salvajes, efectivamente, al liberarlas en las miniaturas, estas eran más activas y se movían más, pero en verdad mucho más, llegando al punto de volverse literalmente incontrolables. Esto sin mencionar lo que trajo consigo el utilizar este tipo de ratas, pues a diferencia de las inofensivas ratas anteriormente utilizadas, varias de las nuevas ratas eran agresivas y terminaron mordiendo a los miembros del equipo de efectos especiales. Gran parte de ellas defecaban, orinaban y se apareaban constantemente en las miniaturas, y otras incluso comían parte de los decorados. Sin olvidar que junto a ellas venían incluidos piojos y garrapatas, que más temprano que tarde afectaron igualmente a varios miembros de la producción. Esto último precisamente obligó a que se realizara una fumigación diaria en la zona de filmación, y a que todos comenzaran a utilizar máscaras de gas, así como guantes especiales, casi de forma permanente. Pero aún habiendo sucedido todo esto, aquellos problemas eran considerados como menores, pues en ese momento lo verdaderamente importante era lograr que las ratas cooperaran, para terminar con la película lo antes posible, y claro, sacar ventaja del boom de los monstruos. Por lo que, buscando una solución al control de las ratas, se electrificaron varias zonas, para que así, cada que una rata las tocara, estas saltaran y chillaran, además de servir como una limitante de por dónde debían moverse, cosa que funcionó parcialmente, a costa de la muerte de varias ratas. Unas muertes que solo se vieron aumentadas al sumergir a varias de ellas en un gran contenedor con agua, cosa que trajo consigo que un grupo más perdiera la vida luego de ahogarse. Eran en verdad muchos problemas los que se estaban presentando en la producción de la película, y sus muy cuestionables soluciones solo hacían que tarde o temprano surgiera otro nuevo, por lo que luego de todo lo antes mencionado, ya se había llegado a un punto en el que las condiciones de filmación eran verdaderamente miserables, así que poco tiempo después, la gran Horda Nésura terminó por ser cancelada. La razón que llevó a esto, por difícil que parezca, no es del todo clara, pero se conocen principalmente dos aspectos que sin duda contribuyeron a que Dai finalmente decidiera cancelar la producción. El primero fueron las varias molestias y enfermedades que trajo consigo el manipular ratas salvajes sin ninguna precaución, ocasionando que parte del equipo enfermara, luego de ser mordidos por las ratas o también por las garrapatas que varían con ellas. Mientras que el segundo fue algo que vino del exterior, pues teniendo en cuenta que el control de las ratas no era para nada el mejor, varias de ellas escaparon del estudio, llegando hasta las casas de los alrededores, situación que evidentemente molestó a sus habitantes, lo que llevó a que un grupo de ellos se quejara a las puertas del estudio y con el departamento de salubridad, situación que, aunada al uso indebido y aparentemente sin ningún control con el que Dai estaba manejando a las ratas, habría llevado a la ya mencionada cancelación de la película. Pero aún había un último inconveniente que solucionar. Ahora Dai no sabía qué hacer con tantas ratas, por lo que una vez más el estudio hizo de las suyas. Primero se reunieron a todas las ratas en un solo contenedor, luego se las llevó hasta un lugar alejado y finalmente a este se le arrojó gasolina, por lo que únicamente restó lanzarle un fósforo para que toda evidencia muriera calcinada. Se dice que por mucho tiempo Dai conservó unos pocos minutos de metraje que sí se había conseguido grabar, e incluso se habla de la existencia de un tráiler de esta misma,
Sin embargo, cuando el estudio fue absorbido por Kadokawa en la década de los 2000, dado a todo lo que involucraba la producción, incluyendo el irresponsable uso de las ratas salvajes, problemas con salubridad, crueldad animal y demás negligencias del estudio, es bien sabido que se ordenó la destrucción de todo material relacionado con esta película. Pese a todo ello, Kadokawa accedió a que el estudio independiente Triway realizara una película a manera de documental de poco más de 40 minutos, que muestra gran parte de lo sucedido en la producción de la infame cinta de ratas, aunque eso sí, omitiendo parte de los hechos más detestables. Todo lo que rodea a Nesura había sido un desastre, y aunque Daiei en su momento, y ahora Kadokawa, han tratado de mantenerlo fuera del interés del público, tratando de omitir su existencia lo más posible, la información sobre esta película solo ha aumentado, siendo probablemente el proyecto desechado de Daiei más popular de todos, dejando en evidencia a uno de los más infames y vergonzosos proyectos desechados relacionados a una película de monstruos gigantes.